Con lágrimas en los ojos y solo una maleta desgastada en la mano, Lucía recibió el sobre con unos billetes que su suegra le arrojó con desprecio. «Fuera de mi casa, aprovechada», le gritó. Pero lo que doña Mercedes no sabía era que Lucía guardaba un secreto que cambiaría todo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Ya te dije que tienes hasta hoy para largarte de mi casa. Mi hijo apenas lleva 3 meses muerto y ya estás buscando quedarte con todo. Los gritos de doña Mercedes resonaban por toda la casa mientras Lucía, con la mirada fija en el suelo, empacaba sus pocas pertenencias en una maleta desgastada. Eran las 11 de la mañana de un martes cuando el infierno se desató. Lucía, de 28 años, vestida con una camiseta marrón desgastada y unos jeans que había remendado 3 veces, sentía cómo cada palabra se clavaba en su pecho como puñales. Sus manos temblorosas doblaban la única foto que conservaba de Eduardo, su esposo fallecido en aquel trágico accidente. «No me estoy quedando con nada, doña Mercedes», susurró con voz quebrada. «Solo necesito tiempo para encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Tiempo». «¡Ja!». Mercedes soltó una carcajada mientras se acomodaba su collar de perlas que costaba más que todo lo que Lucía había poseído en su vida. «¿Crees que no sé que te casaste con mi Eduardo por su dinero? Una don nadie de ese barrio miserable. Mi hijo médico cirujano casado con la hija de la sirvienta». El estómago de Lucía se retorció. Llevaba 26 horas sin probar bocado. Las 4.500 pesos que había ganado limpiando casas la semana anterior los había gastado en medicinas para doña Mercedes cuando tuvo aquel ataque de presión arterial. Ironías de la vida. «Eduardo me amaba», murmuró Lucía, apretando la foto contra su pecho. «Eduardo te tuvo lástima». La mujer de 60 años se acercó tanto que Lucía pudo oler el caro perfume francés mezclado con el aroma del café premium que bebía cada mañana. «Siempre lo manipulaste con esa cara de víctima». Fue entonces cuando la puerta principal se abrió y Ricardo, el hermano mayor de Eduardo, entró con su imponente traje de $5.000 y zapatos italianos que brillaban como espejos. Sus ojos, idénticos a los de Eduardo pero sin la misma calidez, se posaron sobre Lucía con desdén. «¿Todavía sigue aquí esta aprovechada?», preguntó, dejando su maletín de cuero genuino sobre la mesa de mármol. «Ya se va, hijo. Estoy asegurándome de que no se lleve nada que no le pertenezca». Lucía sintió que el aire le faltaba. Durante los 3 años de matrimonio con Eduardo, Ricardo siempre la había mirado como si fuera una mancha en el impecable linaje de los Montero. El cirujano plástico de renombre nunca había aceptado que su hermano, también médico brillante, se hubiera casado con la hija de quien una vez había limpiado sus baños. «De hecho», intervino Ricardo sacando un sobre de su saco, «le he traído algo para asegurarme de que desaparezca de nuestras vidas para siempre». Arrojó el sobre en la mesa frente a Lucía. Dentro había $10.000 en efectivo. «Firma estos papeles renunciando a cualquier reclamo sobre los bienes de Eduardo. Toma este dinero y desaparece», ordenó con una voz fría como el acero. «Es más de lo que alguien como tú podría ganar en años». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No por el dinero, sino por la crueldad. «¿Cómo pueden pensar que estoy aquí por dinero? Eduardo era mi vida». «Oh, por favor», exclamó doña Mercedes rodando los ojos. «Deja el teatro. Todo el mundo sabe por qué una muchachita de barrio se casa con un médico rico». Ricardo se acercó amenazante. «Firma ahora o te vas sin un centavo». El teléfono de Lucía vibró en ese momento. Era un mensaje de Julia, su única amiga y compañera de la universidad donde ambas estudiaban enfermería antes de que Lucía tuviera que abandonar por falta de dinero. «¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya?». Fue ese pequeño gesto de humanidad lo que le dio a Lucía la fuerza para levantar la mirada. Por primera vez en semanas, algo cambió en sus ojos. «No necesito firmar nada», dijo con una voz que sorprendió incluso a ella misma. «Eduardo y yo estábamos legalmente casados. Si quieren quitarme lo que me corresponde por ley, tendrán que hacerlo en los tribunales». La bofetada de doña Mercedes resonó en toda la habitación. «Insolente, después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Hecho por mí?». Las palabras salieron como un torrente. «¿Se refiere a cuando me prohibió visitar a mi madre enferma porque teníamos una cena con sus amigos?
O cuando Eduardo tuvo que esconderme para llevarme al hospital cuando perdí a nuestro bebé porque usted estaba de viaje en Europa y no quería arruinarle la experiencia con malas noticias. Ricardo y Mercedes se quedaron momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que escuchaban sobre un embarazo. «Mientes», balbuceó Mercedes. «Pregúntele al doctor Jiménez, el mismo que atendió a Eduardo en sus últimos días». Lucía cerró su maleta con un golpe seco. Eduardo quería darle la noticia del bebé cuando regresara de su viaje. Pero perdimos al bebé a las 6 semanas mientras ustedes recorrían Francia. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del timbre. Un hombre de traje formal estaba en la puerta. «Disculpen la interrupción. Busco a la señora Lucía Vega de Montero». «Soy yo», respondió Lucía, limpiándose una lágrima rebelde. «Mi nombre es Carlos Mendoza, abogado del bufete Mendoza Asociados. Representaba al doctor Eduardo Montero». El hombre miró los papeles que traía en su portafolio. «Necesito hablar con usted en privado sobre asuntos relacionados con el testamento de su esposo». Ricardo dio un paso adelante. «Cualquier cosa relacionada con mi hermano puede decirse frente a su familia». El abogado miró a Ricardo con profesional indiferencia. «Lo siento, señor Montero, pero mis instrucciones son claras. Debo hablar con la señora Lucía en privado primero, por expresa voluntad de su difunto hermano». Mercedes se interpuso entre ellos. «Esto es ridículo. Eduardo no tenía nada que ocultar a su familia». El abogado sacó un sobre sellado. «Señora Montero, este es un documento firmado por su hijo, donde especifica que la primera lectura del testamento debe hacerse únicamente en presencia de su esposa. Si interfieren con este proceso, me veré obligado a reportarlo al Tribunal de Sucesiones, lo que podría complicar significativamente el proceso para todos los involucrados». Ricardo palideció. Como abogado que era, sabía perfectamente las implicaciones. «Madre, debemos respetar los procedimientos legales». La expresión de Mercedes pasó de la indignación a la incredulidad. ¿Qué podría haber dejado Eduardo en su testamento que no quisiera que ellos escucharan primero? «Pueden utilizar el despacho», dijo Ricardo finalmente, señalando una puerta. «Tienen 15 minutos». Una vez dentro del lujoso despacho que había pertenecido a Eduardo, Lucía se dejó caer en una silla, agotada física y emocionalmente. El abogado cerró la puerta y se sentó frente a ella. «Señora Montero, antes que nada, mis condolencias por su pérdida. El doctor Eduardo era un hombre excepcional». Lucía asintió, incapaz de hablar. «Lo que tengo que decirle va a cambiar su vida», continuó el abogado. «Eduardo vino a verme 2 meses antes del accidente. Parecía preocupado por algo y quería asegurarse de que usted estuviera protegida en caso de que algo le sucediera». Abrió su maletín y sacó varios documentos. Eduardo dejó instrucciones muy específicas. La primera: «Usted debe recibir esta carta antes que cualquier otra información». Le extendió un sobre con su nombre escrito en la inconfundible letra de Eduardo. Con manos temblorosas, Lucía lo abrió. «Mi amada Lucía, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y ya no estoy a tu lado. Lo primero que debes saber es cuánto te amé. Desde el día que entraste a aquella sala de emergencias con tu uniforme de estudiante de enfermería para hacer tus prácticas, supe que eras el amor de mi vida. Lo segundo que debes saber es que he tomado precauciones. Durante años he estado trabajando en un proyecto secreto con mi colega, el doctor Ramírez. Desarrollamos un procedimiento quirúrgico innovador que revolucionará los trasplantes cardíacos. La patente fue aprobada un mes antes de que yo redactara este testamento, y ya tenemos ofertas de compra por millones de dólares. Todo ese dinero está en una cuenta a tu nombre. Son aproximadamente 2 millones de dólares. Mi familia nunca supo de este proyecto. Era algo personal entre el doctor Ramírez y yo. Usa este dinero para vivir la vida que mereces. Termina tus estudios de enfermería. Ayuda a tu madre. Cumple tus sueños. Y si algún día encuentras amor nuevamente, quiero que sepas que te doy mi bendición. Mereces ser feliz. Siempre tuyo, Eduardo». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Lucía. El abogado esperó pacientemente a que terminara de leer. «Señora Montero, además de la carta, tengo la documentación de la cuenta bancaria mencionada. También hay instrucciones específicas sobre la casa donde usted y el doctor vivían juntos antes de su situación actual». «¿La casa?». Lucía levantó la mirada, confundida. «Pensé que estaba a nombre de doña Mercedes». El abogado negó con la cabeza.
Eduardo compró esa propiedad hace 2 años, totalmente a su nombre. En el testamento se la deja exclusivamente a usted. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Ricardo abrió sin esperar respuesta. «Se acabó el tiempo», anunció con frialdad. El abogado recogió sus documentos tranquilamente. «Señor Montero, le informo que mañana a las 10 de la mañana haremos la lectura oficial del testamento en mi despacho. Es imprescindible la presencia de todos los mencionados en el documento». Mientras se levantaba para salir, el abogado le entregó discretamente a Lucía una tarjeta. «Mi número personal está al reverso. Llámeme si necesita algo antes de mañana». Al salir del despacho, Lucía se encontró con la mirada interrogante de doña Mercedes y la expresión calculadora de Ricardo. Con la carta de Eduardo guardada cerca de su corazón, tomó su maleta y se dirigió a la puerta principal. «¿A dónde crees que vas?», la interceptó Mercedes. «¿Qué te dijo ese abogado?». Lucía se detuvo en el umbral y miró a la mujer que tanto la había despreciado. Por primera vez, no sintió miedo ni intimidación. «Mañana lo sabrán todo, doña Mercedes», respondió con una calma que nunca antes había sentido. Eduardo siempre decía que la vida está llena de sorpresas. Y sin decir más, salió de aquella mansión hacia un futuro que, apenas unos minutos antes, no podía ni imaginar. El taxi se detuvo frente al modesto hotel donde Julia la esperaba. Eran las 2:17 de la tarde cuando Lucía, con los ojos hinchados y el alma revuelta, se encontró con el abrazo sincero de la única persona que permaneció a su lado durante aquel calvario. «Por Dios, Lucía, estás temblando», exclamó Julia al sentir el cuerpo frágil de su amiga entre sus brazos. «¿Qué te hicieron esos monstruos ahora?». Lucía no podía hablar. Las emociones se agolpaban en su garganta como un nudo imposible de desatar. Solo cuando la puerta de la habitación 307 se cerró tras ellas, se permitió desplomarse sobre la cama. No vas a creer lo que acaba de pasar», balbuceó mientras sacaba la carta de Eduardo con manos temblorosas. Julia se sentó a su lado, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. Vestía su uniforme de enfermera del Hospital General. Seguramente había venido directamente de su turno nocturno. «¿Qué es eso? ¿Te dieron algo para firmar? Por favor dime que no firmaste nada que esos buitres te pusieron delante». Lucía negó con la cabeza y le extendió la carta. «Lee». Los ojos de Julia se abrían cada vez más a medida que avanzaba en la lectura. Al terminar, dejó escapar un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. «Madre Santa, $2 millones. ¿Es esto real?». «El abogado me dio esto», respondió Lucía sacando un pequeño sobre de su bolsillo. Dentro había una tarjeta bancaria negra con su nombre grabado en relieve dorado y un documento de acceso a una cuenta en Suiza. «Dijo que puedo confirmar el saldo en cualquier cajero automático». Julia tomó la tarjeta como si fuera una reliquia sagrada. «Esto cambia todo, Lu. Todo. No puedo creer que Eduardo hiciera esto sin decirme nada», murmuró Lucía, mirando nuevamente la carta con lágrimas en los ojos. «¿Por qué mantenerlo en secreto incluso de mí?». «Porque conocía a su familia», respondió Julia con amargura. «Sabía que si algo le pasaba, intentarían dejarte sin nada». El teléfono de Lucía comenzó a vibrar. Era un número desconocido. Dudó antes de responder. «¿Hola? Señora Montero. Soy el doctor Ramírez, colega de su esposo». La voz grave al otro lado transmitía un respeto genuino. «Acabo de enterarme de que Carlos Mendoza se comunicó con usted. ¿Podríamos vernos esta tarde? Hay aspectos del proyecto que Eduardo querría que usted conociera personalmente». 2 horas más tarde, Lucía entraba al laboratorio privado donde Eduardo había pasado innumerables horas durante los últimos años. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y gafas de montura fina, la recibió con un apretón de manos y una mirada compasiva. «Su esposo hablaba de usted constantemente», dijo mientras la guiaba por el inmaculado laboratorio. «Decía que su valentía fue lo que lo inspiró para este proyecto». «Mi valentía». Lucía frunció el ceño. Eduardo era el valiente, el brillante. «Yo solo soy una mujer que creció en condiciones durísimas, que cuidó a su madre enferma desde los 12 años, que trabajaba limpiando casas mientras estudiaba enfermería y que nunca perdió su dignidad ni su compasión», completó Ramírez. Esas fueron sus exactas palabras. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, Lucía sintió una calidez extendiéndose por su pecho.
No era solo dolor lo que quedaba de su amor. El doctor Ramírez se detuvo frente a una pantalla. Lo que voy a mostrarle revolucionará la medicina. Eduardo y yo desarrollamos un polímero biodegradable que permite mantener un corazón funcional fuera del cuerpo durante 72 horas, en vez de las 4 o 6 horas actuales. Lucía escuchaba atentamente mientras el médico explicaba los detalles técnicos. De repente, algo hizo clic en su mente. Mi madre murió esperando un trasplante de corazón, susurró. No llegó a tiempo. Ramírez asintió solemnemente. Eduardo me lo contó. Dijo que esa fue su motivación. Quería asegurarse de que nadie más perdiera a un ser querido solo porque un órgano no pudo llegar a tiempo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero eran diferentes esta vez. Él nunca me dijo eso. Quería sorprenderla, explicó Ramírez. Planeaba revelar todo cuando la patente estuviera asegurada. Incluso había hablado con la universidad para becarla completamente cuando usted quisiera retomar sus estudios de enfermería. La puerta del laboratorio se abrió de golpe. Ricardo Montero entró como una tormenta, seguido por 2 hombres de traje. «Así que aquí estabas», exclamó al ver a Lucía. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y codicia. «Doctor Ramírez, no esperaba encontrarlo confraternizando con esta oportunista». «Señor Montero, esta es propiedad privada», respondió Ramírez con firmeza. «Le agradecería que se retirara». Ricardo soltó una risa seca. «¿Propiedad privada? Este laboratorio fue financiado con dinero de mi familia. Mi hermano pudo haber tenido el cerebro, pero nosotros pusimos el capital». «Eso no es cierto», intervino Ramírez. «Eduardo financió este proyecto completamente con sus propios recursos». «Tengo toda la documentación». «¡Mentira!», gritó Ricardo, acercándose amenazadoramente. «Revisé todas las cuentas familiares. Mi hermano sacó más de $500,000 en los últimos 3 años. ¿A dónde crees que fue ese dinero si no aquí?». Ramírez mantuvo la calma. «Eduardo utilizó su dinero personal, no el familiar. Todo está documentado». «¿Y supongo que ahora esta aprovechada intenta reclamar la patente también?». Ricardo señaló a Lucía con desprecio. «¿No te bastó con seducir a mi hermano? ¿Ahora quieres robar el trabajo de su vida?». Algo en Lucía se quebró en ese momento. 3 años de insultos, de desprecios, de ser tratada como si no fuera digna del amor de Eduardo. El trabajo de su vida fue salvar vidas, dijo con una voz que no parecía la suya. No ganar dinero. Ricardo se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. No tienes idea de quién era realmente mi hermano. Tú solo viste lo que él quiso mostrarte. Igual que usted solo vio lo que quiso ver en mí, respondió Lucía, sosteniendo su mirada por primera vez. Nunca se molestó en conocerme realmente. ¿Conocerte? A la hija de la sirvienta que de repente aparece en el funeral de mi padre, deslumbra a mi ingenuo hermano y logra que se case con ella en menos de 6 meses. Ricardo soltó cada palabra como si fuera veneno. Sabemos exactamente quién eres. El doctor Ramírez se interpuso entre ambos. Creo que es suficiente, señor Montero. Le pido que se retire. Esto no ha terminado, amenazó Ricardo mientras retrocedía hacia la puerta. Te veré mañana en la lectura del testamento. Y te prometo que no te quedarás con un centavo del dinero de mi hermano. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía sintió que sus piernas cedían. El doctor Ramírez la ayudó a sentarse. Lamento que tuviera que presenciar eso, dijo con genuina preocupación. Siempre ha sido así, respondió Lucía con la mirada perdida. Desde el primer día. Eduardo siempre decía que con el tiempo me aceptarían, que solo necesitaban conocerme mejor. Ramírez suspiró. Eduardo veía lo mejor en todos, incluso cuando no lo merecían. Tras una pausa añadió. Hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera está en el testamento. De un cajón cerrado con llave, extrajo una pequeña caja de madera. Al abrirla, Lucía vio un pendrive dorado con las iniciales EM grabadas. Aquí está todo, explicó Ramírez. Cada nota, cada experimento, cada detalle del proyecto. Eduardo creó una copia para usted hace 3 meses, como si presintiera algo. Lucía tomó el pendrive con reverencia. ¿Por qué me está dando esto? Porque Eduardo confiaba en usted más que en nadie, respondió simplemente. Me dijo, si algo me pasa, asegúrate de que Lucía tenga esto. Ella sabrá qué hacer. El camino de regreso al hotel fue un torbellino de pensamientos y emociones. Julia la esperaba ansiosa. ¿Y bien?
¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Lucía le explicó todo sobre el proyecto, el encuentro con Ricardo y el pendrive. ¿Has visto qué contiene?, preguntó Julia. Aún no, respondió Lucía, sacando su vieja laptop. Hagámoslo ahora. Al conectar el pendrive, apareció una carpeta titulada Para Lucía. Dentro había un video. Con el corazón latiendo furiosamente, Lucía hizo doble clic. La imagen de Eduardo apareció en la pantalla. Estaba en su despacho, con aspecto cansado, pero sus ojos brillaban como siempre. «Hola, mi amor», comenzó, y su voz hizo que el corazón de Lucía se detuviera por un segundo. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente. No sé cómo o cuándo ocurrió, pero lo que sí sé es que te amo más allá de la vida misma». Lucía no pudo contener el llanto. Julia la abrazó mientras el video continuaba. «Te dejo este mensaje por 2 razones», continuó Eduardo. «Primero, para decirte que todo lo que hice, lo hice pensando en ti, en nosotros, en el futuro que merecías. Y segundo, para advertirte». Su rostro se tornó serio. «Mi familia, especialmente Ricardo, nunca entendió por qué te elegí. No vieron lo que yo vi, tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de amar sin condiciones. Ricardo ha estado investigando el proyecto desde hace meses. Sospecho que alguien en el laboratorio le ha estado pasando información. Ten cuidado con él, Lucía. No se detendrá hasta tener el control de la patente». Eduardo se inclinó hacia la cámara, como si quisiera traspasar la pantalla y tocarla. «Pero no tengas miedo. Te he dejado todo preparado. Carlos Mendoza tiene todas las instrucciones legales. La casa está a tu nombre. El dinero de la patente está asegurado en una cuenta que solo tú puedes tocar. Y lo más importante, tienes a Ramírez de tu lado. Él sabe lo que significas para mí». Hizo una pausa para secarse una lágrima rebelde. «Mi único arrepentimiento es no haber tenido más tiempo contigo. No haber podido darte los hijos que tanto deseábamos. No haber podido envejecer a tu lado. Pero quiero que sepas que los 3 años que pasamos juntos fueron los más felices de mi vida». Otra pausa, esta vez más larga. Eduardo parecía estar reuniendo fuerzas. «Lucía, mi amor, quiero que vivas, que seas feliz, que uses este dinero para cumplir tus sueños. Termina la carrera de enfermería. Abre esa clínica para personas de bajos recursos de la que tanto hablábamos. Haz todo lo que siempre quisiste hacer». Su rostro se iluminó con una sonrisa triste. «Y si algún día encuentras a alguien que te haga feliz, que te valore como mereces, no te sientas culpable. Tienes mi bendición. Mereces amor, Lucía. Siempre lo has merecido». Un último suspiro. Una última mirada directa a la cámara. «Te amaré por siempre, mi valiente enfermera. Sé fuerte, como siempre lo has sido. Y recuerda, la mejor venganza contra el odio es vivir una vida plena y feliz». La pantalla se volvió negra. Lucía se quedó inmóvil, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Julia lloraba en silencio a su lado. Después de varios minutos, Lucía se secó las lágrimas y miró a su amiga con una determinación que no había mostrado en meses. «Mañana es la lectura del testamento», dijo con voz firme. «Y estoy lista para enfrentar lo que venga». Julia apretó su mano. «No estarás sola. Iré contigo». «No», respondió Lucía enderezando la espalda. «Es algo que debo hacer por mí misma, por Eduardo, y por todo lo que pudimos haber sido». Esa noche, mientras Julia dormía, Lucía abrió su maleta desgastada y sacó el único vestido elegante que poseía, el que Eduardo le había regalado para su primer aniversario de bodas. Un vestido azul marino que él decía que hacía juego con la profundidad de sus ojos. Lo planchó cuidadosamente y lo dejó listo para el día siguiente. Luego, sacó la pequeña caja que contenía el anillo de matrimonio que se había quitado tras la muerte de Eduardo, porque el dolor era demasiado. Lo deslizó nuevamente en su dedo. «Mañana, mi amor», susurró a la fotografía de Eduardo que tenía junto a la cama. «Mañana todos sabrán quién eras realmente. ¿Y quién soy yo?». Con una extraña paz interior que no había sentido en meses, Lucía finalmente se quedó dormida. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, no tuvo pesadillas. En su sueño, él estaba ahí, sonriéndole, diciéndole que todo estaría bien. Y por primera vez, Lucía le creyó. El despacho del abogado Mendoza estaba ubicado en el piso 27 de uno de los rascacielos más exclusivos de la ciudad.
Lucía respiró profundamente antes de entrar al edificio, sintiendo el peso de las miradas de los guardias de seguridad sobre su vestido azul marino, elegante pero notablemente más sencillo que la ropa de las personas que transitaban por el lujoso lobby. «Buenos días», dijo con voz firme al recepcionista. «Soy Lucía Vega de Montero. Tengo una cita con el abogado Carlos Mendoza a las 10 de la mañana». El recepcionista, un hombre joven de traje impecable, revisó su computadora y asintió. «Por supuesto, señora Montero. El señor Mendoza la está esperando. Piso 27, oficina 2703». Al subir en el ascensor, Lucía cerró los ojos y recordó la última vez que había estado en un lugar así. Fue 6 meses atrás, cuando acompañó a Eduardo a una cena de gala para recaudar fondos para el hospital. Esa noche, vestida con un traje prestado y joyas alquiladas, había sentido las mismas miradas de desdén, los mismos susurros a sus espaldas. «Es la esposa del doctor Montero». Sí, la hija de la empleada doméstica. El pitido del ascensor la devolvió al presente. Las puertas se abrieron directamente a una elegante recepción con el logotipo Mendoza & Asociados, en letras doradas sobre mármol negro. «Señora Montero, bienvenida», la saludó una asistente. «El resto de los asistentes ya están en la sala de conferencias. Por favor, sígame». Con cada paso por el pasillo, Lucía sentía cómo su corazón se aceleraba. ¿Cómo reaccionarían Mercedes y Ricardo cuando supieran la verdad? ¿Intentarían impugnar el testamento? Lo más probable. Eduardo le había advertido sobre eso. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y todas las conversaciones cesaron de inmediato. Sentados alrededor de una larga mesa de caoba, estaban doña Mercedes, Ricardo, su esposa Claudia, y 3 personas más que Lucía reconoció como los primos de Eduardo. Al final de la mesa, el doctor Ramírez le dirigió una leve sonrisa de aliento. «Llega tarde», espetó Mercedes, mirando ostentosamente su reloj Cartier. «De hecho», intervino el abogado Mendoza, «la señora Montero llega exactamente a tiempo. 10 en punto». Lucía tomó asiento en la única silla vacía, directamente frente a Ricardo, quien la miraba con una intensidad perturbadora. «Ahora que estamos todos reunidos», comenzó Mendoza, «procederé a la lectura del testamento del doctor Eduardo Montero Salgado». El abogado sacó un documento sellado y comenzó a leer las formalidades legales. Lucía mantuvo la mirada fija en sus propias manos, donde el anillo de matrimonio que Eduardo le había colocado 3 años atrás brillaba suavemente bajo la luz artificial. «En cuanto a la distribución de mis bienes», leyó Mendoza, llegando a la parte crucial, «dispongo lo siguiente». La tensión en la sala era palpable. Mercedes se inclinó ligeramente hacia adelante. «A mi madre, Mercedes Salgado, viuda de Montero, le dejo mi colección de libros de medicina antigua, que siempre admiró, y una asignación mensual de $5.000 por el resto de su vida». Mercedes se enderezó, visiblemente confundida. «¿Qué? ¿Solo eso?» «Debe haber un error». El abogado la ignoró y continuó. «A mi hermano, Ricardo Montero Salgado, le dejo mis acciones en la clínica familiar, con la condición de que mantenga la política de atención gratuita para pacientes de escasos recursos que implementé durante mi gestión». Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Esto es absurdo. ¿Dónde está el resto? ¿La casa de verano? ¿Las propiedades en el extranjero?» «Si me permite continuar, señor Montero», dijo Mendoza con calma profesional. «El testamento es bastante claro sobre esos puntos». Volvió a la lectura. «A mi esposa, Lucía Vega de Montero, le dejo la totalidad de mis bienes restantes, incluyendo pero no limitado a nuestra residencia principal, mis cuentas bancarias personales, mis inversiones en el extranjero y todos los derechos sobre la patente del polímero biodegradable para preservación de órganos que desarrollé junto al doctor Felipe Ramírez». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Lucía podía sentir cómo todas las miradas se clavaban en ella como dagas. «Esto no puede ser legal», murmuró Mercedes, con la voz temblorosa por la rabia. «Eduardo nunca haría algo así». «Les aseguro que el testamento es completamente legal», respondió Mendoza. «Fue firmado por el doctor Montero en pleno uso de sus facultades mentales, con 2 testigos independientes y notarizado según todas las leyes vigentes». Ricardo se levantó bruscamente. «Esto es una farsa. Claramente esta mujer manipuló a mi hermano para que cambiara su testamento», señaló acusadoramente a Lucía.
Probablemente lo estaba envenenando lentamente, por eso murió tan repentinamente. «¡Ricardo!», exclamó Claudia, tirando de la manga de su esposo. «Contrólate». Pero Ricardo estaba fuera de sí. «Manipularte no fue suficiente, ¿verdad?», continuó, mirando directamente a Lucía. «¿Tenías que asegurarte de quedarte con todo?». Lucía, que hasta ese momento había mantenido la compostura, sintió como algo se rompía dentro de ella. Se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa para no temblar. 3 años, dijo con una voz que no parecía la suya. 3 años soportando sus insultos, sus desprecios, sus acusaciones sin fundamento. 3 años intentando que me aceptaran como parte de su familia, por Eduardo. Sus ojos recorrieron los rostros alrededor de la mesa. Cuando Eduardo me propuso matrimonio, le dije que no. 3 veces le dije que no porque sabía lo que su familia pensaría de mí. Él insistió. Dijo que el tiempo les demostraría a todos que nuestro amor era real. Un recuerdo cruzó por su mente, tan vívido que casi podía sentir la mano de Eduardo sobre la suya. ¿Saben dónde nos conocimos realmente?, continuó. No fue en el hospital como todos creen. Fue en la biblioteca pública, 5 años antes. Yo tenía 17 años y estudiaba para el examen de admisión a la universidad. Él estaba investigando para una tesis. Me ofreció ayuda con matemáticas. Nos hicimos amigos, nada más. Mercedes la miró con incredulidad. Eduardo nunca mencionó eso. Porque sabía cómo reaccionarían, respondió Lucía. Nos volvimos a encontrar años después, cuando yo hacía mis prácticas de enfermería en el hospital. Para entonces, ya éramos adultos. Nos enamoramos. Fue tan simple como eso. Ricardo soltó una risa amarga. Una historia conmovedora. Casi parece real. Tan real como esto. Lucía sacó de su bolso una pequeña libreta desgastada. El diario de Eduardo. Lo encontré entre sus cosas después del accidente. Abrió la libreta en una página marcada y leyó. Hoy volví a ver a Lucía después de 5 años. Está más hermosa que nunca, pero lo que me sigue cautivando es su determinación. Trabaja limpiando casas durante el día y estudia enfermería por la noche. Nunca he conocido a alguien con tanta fuerza interior. Pasó a otra página. Mamá y Ricardo siguen oponiéndose a nuestra relación. No entienden que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o apellido. Si pudieran ver a Lucía como yo la veo, pero están tan cegados por el clasismo que son incapaces de reconocer su bondad. Mercedes se llevó una mano al pecho, visiblemente afectada por las palabras de su hijo. Hay más, continuó Lucía pasando las páginas. Hoy le propuse matrimonio a Lucía por 3ª vez. Finalmente dijo que sí. Está preocupada por cómo la tratará mi familia, pero le prometí que con el tiempo verían lo maravillosa que es. Ahora entiendo lo que papá solía decir. Cuando encuentras al amor de tu vida, no importa de dónde venga, solo importa hacia dónde van juntos. Un sollozo escapó de la garganta de Mercedes. Por primera vez, Lucía vio algo diferente en sus ojos. No era compasión, pero al menos ya no era odio puro. Eduardo siempre supo que ustedes nunca me aceptarían completamente, continuó Lucía, cerrando el diario. Pero tenía esperanza. Siempre tuvo esperanza. Se volvió hacia Mendoza. ¿Hay algo más en el testamento? El abogado asintió y continuó leyendo. Además, quiero dejar constancia de que mi esposa Lucía nunca tuvo conocimiento del alcance total de mis bienes o inversiones por decisión propia. Ella insistió en vivir de nuestros salarios y destinar la mayor parte de mis ingresos adicionales a obras de caridad. Si hay alguien en esta familia que jamás estuvo interesado en mi dinero, es ella. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla, con el rostro lívido. Por último, concluyó Mendoza, quiero dejar un mensaje a mi familia. El verdadero valor de una persona no está en sus posesiones o su linaje, sino en cómo trata a los demás, especialmente a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Espero que algún día puedan ver a Lucía como yo la vi siempre, el alma más pura y amorosa que he conocido jamás. El silencio que siguió fue roto por el sonido de la puerta abriéndose. Un hombre de traje entró discretamente y le entregó una nota al abogado Mendoza, quien la leyó rápidamente antes de dirigirse a los presentes. Señoras y señores, acabo de recibir información relevante para este caso. Miró directamente a Ricardo.
Se me informa que el señor Ricardo Montero ha estado realizando consultas con varios abogados sobre la posibilidad de impugnar este testamento, incluso antes de conocer su contenido. Ricardo palideció. Eso es una precaución normal. También, continuó Mendoza, se me informa que ha estado intentando acceder ilegalmente a las cuentas bancarias del doctor Eduardo Montero usando documentos falsificados. ¡Eso es una calumnia!, gritó Ricardo, poniéndose de pie nuevamente. Tenemos pruebas, señor Montero, respondió Mendoza con calma, señalando al hombre que acababa de entrar. Este es el detective Vargas. Ha estado investigando sus movimientos durante las últimas semanas, por petición expresa del doctor Eduardo Montero antes de su fallecimiento. El detective dio un paso adelante. Señor Montero, tenemos grabaciones de sus conversaciones con varios bancos, copias de documentos falsificados con la firma de su hermano, y testimonios de 3 personas diferentes a las que intentó sobornar para obtener información confidencial. La sala quedó en completo silencio. Claudia miró a su esposo con horror antes de levantarse y salir apresuradamente de la sala. «Ricardo», murmuró Mercedes, mirando a su hijo como si fuera un extraño. «¿Qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer, mamá», respondió él con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. «¿Crees que iba a quedarme de brazos cruzados mientras Eduardo tiraba la fortuna familiar por la ventana? ¿Sabes cuánto donaba cada mes a esas clínicas gratuitas suyas? ¿O cuánto gastó en ese maldito polímero que nunca iba a darnos ganancias reales?» «¿Ganancias?», intervino el doctor Ramírez, quien había permanecido en silencio hasta entonces. «La patente ya recibió ofertas por más de 50 millones de dólares. Eduardo rechazó todas porque quería que el procedimiento fuera accesible para hospitales públicos». Mercedes se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, Lucía sintió algo parecido a la compasión por ella. Después de todo, acababa de descubrir que el hijo que le quedaba era capaz de falsificar documentos, y probablemente mucho más. «Señor Montero», dijo el detective Vargas, «tengo una orden para acceder a sus dispositivos electrónicos y documentos financieros. Le sugiero que coopere plenamente». Ricardo miró a Lucía con un odio tan puro que ella retrocedió instintivamente. «Esto no ha terminado», siseó. «De alguna manera demostraré que manipulaste a mi hermano». «Ya es suficiente, Ricardo», dijo Mercedes, poniéndose de pie con dignidad. Eduardo tomó sus decisiones. Y por doloroso que sea admitirlo, parece que conocía mejor a su familia de lo que creíamos. Se volvió hacia Lucía con una expresión indescifrable. «No esperes que te pida perdón. No puedo cambiar lo que siento tan fácilmente. Pero respetaré la voluntad de mi hijo». Sin decir más, Mercedes salió de la sala, seguida por los primos, que parecían ansiosos por alejarse del escándalo. Ricardo fue el último en salir, escoltado por el detective Vargas y 2 oficiales más que esperaban fuera. Cuando la sala quedó vacía, excepto por Lucía, Mendoza y Ramírez, el abogado le entregó una carpeta con todos los documentos. «Tal como Eduardo lo planeó», dijo con una sonrisa cansada. Él sabía exactamente cómo reaccionaría su familia. Incluso predijo los intentos de Ricardo de acceder a las cuentas. «¿Por eso contrató al detective?», preguntó Lucía, aún intentando procesar todo lo ocurrido. «Eduardo vino a verme hace 6 meses», explicó Mendoza. «Dijo que había descubierto algo perturbador sobre Ricardo, pero necesitaba pruebas. El detective ha estado siguiéndolo desde entonces». «¿Qué descubrió Eduardo sobre su hermano?», preguntó Lucía. Mendoza y Ramírez intercambiaron una mirada sombría. «Creemos», dijo Ramírez lentamente, «que Ricardo podría estar involucrado en el accidente de Eduardo». El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. «¿Qué está diciendo?». «El día antes del accidente, Eduardo me llamó», continuó Ramírez. Estaba agitado. «Dijo que había encontrado pruebas de que Ricardo estaba desviando fondos de la clínica familiar para inversiones personales. Millones de dólares. Eduardo amenazó con exponerlo si no devolvía el dinero. Al día siguiente», añadió Mendoza, «los frenos del auto de Eduardo fallaron en esa carretera de montaña». Lucía sintió que le faltaba el aire. «Están sugiriendo que Ricardo, que él... No tenemos pruebas concretas», dijo Mendoza. «Pero el detective sigue investigando, y con lo que encontraron hoy sobre los documentos falsificados, Ricardo estará bajo la lupa por un buen tiempo». Lucía se dejó caer en la silla, abrumada por esta nueva información. Los recuerdos del accidente, del funeral, de los meses de dolor.
Todo adquiría ahora un nuevo y terrible significado. «¿Qué hago ahora?», susurró, más para sí misma que para los hombres frente a ella. Ramírez colocó una mano paternal sobre su hombro. «Lo que Eduardo hubiera querido. Vive. Construye algo significativo con lo que él te dejó». Lucía asintió lentamente, recordando las palabras de Eduardo en su último video. «La mejor venganza contra el odio es vivir una vida plena y feliz». Al salir del edificio, el sol de mediodía la cegó momentáneamente. Se detuvo en las escaleras, sintiendo el peso de todo lo ocurrido, de todo lo revelado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Julia. «¿Cómo fue todo? ¿Estás bien?». Antes de responder, Lucía miró hacia el cielo despejado. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar plenamente. El dolor seguía ahí, siempre estaría, pero ahora había algo más, un propósito. «Estoy bien», respondió. «De hecho, estoy mejor que bien». ¿Recuerdas esa idea que Eduardo y yo teníamos sobre abrir una clínica gratuita en nuestro viejo barrio? No esperó la respuesta de Julia. Con pasos decididos, se dirigió hacia la parada de autobús. Tenía mucho que planear. Una vida completamente nueva se extendía ante ella. En su bolso, el diario de Eduardo parecía pesar un poco menos. Su última entrada, la que Lucía no se había atrevido a leer en la sala, resonaba ahora en su mente. «Si algo me sucede, sé que Lucía encontrará la fuerza para seguir adelante. Es la persona más resiliente que conozco. Y cuando miro al futuro, no veo mi legado en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que ella tocará con su compasión. Mi Lucía, mi luz en la oscuridad. Pase lo que pase, siempre estaré contigo». 6 meses habían pasado desde la lectura del testamento. La vida de Lucía había cambiado tanto que a veces le costaba reconocerse a sí misma en el reflejo del espejo. Ya no era la joven tímida y temerosa que agachaba la mirada ante las críticas de su suegra. Sus ojos reflejaban ahora una determinación tranquila, la de alguien que ha atravesado el fuego y ha salido fortalecida. Eran las 8:37 de la mañana cuando Lucía bajó de su modesto auto. Había rechazado comprar uno lujoso, a pesar de poder permitírselo, frente al edificio que durante los últimos 4 meses había sido el centro de su vida. Un letrero recién instalado brillaba sobre la entrada. «Centro Médico Eduardo Montero. Atención gratuita». «Buenos días, doctora Vega», la saludó Pedro, el guardia de seguridad que ella había contratado del mismo barrio donde creció. Un hombre de 58 años que nadie quería emplear por su edad. «Buenos días, Pedro. Y ya te he dicho que no soy doctora todavía», respondió Lucía con una sonrisa cálida. «Aún me faltan 2 semestres para terminar medicina». «Sí, medicina, no enfermería». Después de mucho pensarlo, Lucía había decidido cumplir el sueño que Eduardo siempre supo que ella tenía, pero que nunca se había atrevido a expresar por falta de recursos. Se había matriculado en la Facultad de Medicina, decidida a convertirse en la doctora que su barrio necesitaba. Al entrar al centro médico, el olor a pintura fresca todavía permanecía en algunas áreas. La recepción bullía de actividad. Madres con niños, ancianos esperando ser atendidos, voluntarios organizando historiales clínicos. «Lucía». Julia se acercó apresuradamente, con su bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello. Ahora era la jefa de enfermería del centro. «Tienes que ver esto. Acaba de llegar la donación de medicamentos de los laboratorios San Gabriel. Es mucho más de lo que esperábamos». Lucía siguió a su amiga hasta la bodega, donde cajas y cajas de medicamentos estaban siendo organizadas por 3 jóvenes voluntarios, estudiantes de farmacia de la universidad local. «Esto es increíble», murmuró Lucía, revisando el inventario. «Antibióticos, insulina, antihipertensivos. Con esto podemos tratar a cientos de pacientes durante meses. Y eso no es todo», añadió Julia, entregándole un sobre. El doctor Ramírez llamó. «La patente ha sido finalmente licenciada a 5 hospitales públicos para pruebas clínicas. Si todo sale como esperamos, en 1 año el polímero de Eduardo estará salvando vidas en todo el país». Lucía sintió el conocido nudo en la garganta. Cada vez que algo así sucedía, cada avance, cada logro, pensaba en Eduardo, en cómo le habría encantado estar ahí, viendo su sueño convertirse en realidad. «Lo estamos logrando, ¿verdad?», dijo casi en un susurro. Julia la abrazó brevemente. «Él estaría tan orgulloso de ti, Lu».
El resto de la mañana transcurrió en una sucesión de pequeñas victorias. Un niño con desnutrición que finalmente mostraba mejoría. Una anciana hipertensa cuyos valores se estabilizaban gracias al tratamiento gratuito. Una embarazada adolescente que encontraba apoyo en vez de juicio. A las 12:45, Lucía se dirigía a su pequeña oficina para revisar algunos documentos cuando Carmela, la recepcionista, la interceptó con expresión preocupada. «Señora Lucía, hay alguien que insiste en verla. No tiene cita, pero dice que es importante». «¿De quién se trata?» Carmela bajó la voz. «Es doña Mercedes Montero». Lucía sintió como si el suelo bajo sus pies se moviera. No había visto a su ex-suegra desde la lectura del testamento. Según los rumores que le habían llegado, Mercedes había vendido la mansión familiar y se había mudado a un apartamento más pequeño tras el escándalo de Ricardo, quien ahora enfrentaba cargos por fraude fiscal y malversación de fondos. «Hazla pasar a mi oficina», dijo finalmente. «¿Y Julia?» «Sí», respondió su amiga, que había escuchado toda la conversación. «Estaré bien. Solo necesito hacer esto sola». Julia asintió. Pero Lucía sabía que estaría cerca, lista para intervenir si fuera necesario. Así había sido siempre entre ellas, desde que tenían 15 años, y compartían un pupitre en la escuela pública del barrio. Cuando entró a su oficina, Mercedes ya estaba allí, sentada rígidamente en una de las sillas frente al escritorio. Lucía notó inmediatamente los cambios en ella. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Su cabello, antes teñido de un rubio perfecto, mostraba ahora canas sin disimular. Sus joyas habían desaparecido, excepto por un sencillo anillo de oro en su mano izquierda, su alianza matrimonial. «Señora Mercedes», saludó Lucía, manteniendo la compostura mientras se sentaba frente a ella. «¿En qué puedo ayudarla?» Mercedes la observó durante un largo momento antes de hablar. Sus ojos, tan parecidos a los de Eduardo, recorrieron el rostro de Lucía como buscando algo. «Has perdido peso», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una constatación. «Trabajas demasiado». La observación tomó a Lucía por sorpresa. Era exactamente lo que Eduardo solía decirle. «Estoy bien», respondió secamente. «¿Qué la trae por aquí?» Mercedes inspiró profundamente, como reuniendo fuerzas. «Vi el reportaje sobre esta clínica en el periódico. Centro Médico Eduardo Montero. No sabía que habías hecho esto». «Era el sueño de Eduardo», explicó Lucía. «Un lugar donde cualquier persona pudiera recibir atención médica de calidad, sin importar su situación económica». Mercedes asintió lentamente. Siempre fue así, incluso de niño. Una vez llevó a casa a un perro callejero con la pata rota. Insistió en que lo lleváramos al veterinario aunque costara todo su dinero de cumpleaños. Un silencio incómodo se instaló entre ambas. Lucía podía sentir cómo Mercedes luchaba internamente con algo. «Ricardo ha sido formalmente acusado», dijo finalmente la mujer. «El juicio comienza el mes que viene». «Lo sé. El fiscal me llamó como posible testigo. No fue mi intención». Mercedes se detuvo, visiblemente afectada. «Lucía, no vine aquí para hablar de Ricardo o del dinero, o del testamento. Vine a darte algo». De su bolso gastado, tan diferente de los carísimos bolsos que solía llevar, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Eduardo me dio esto cuando tenía 16 años, antes de irse a la universidad», explicó, abriendo la caja para mostrar un delicado broche de plata con forma de corazón. «Dijo que mientras yo lo tuviera, una parte de su corazón siempre estaría conmigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Creo que ahora debería ser tuyo». Lucía miró el broche sin poder hablar. Era un gesto tan inesperado, tan profundamente significativo viniendo de esta mujer que la había despreciado durante años. «No puedo aceptarlo», dijo finalmente. «Es su recuerdo de Eduardo. Y tú eras su vida, Lucía», respondió Mercedes con voz quebrada. «Me tomó perderlo todo para darme cuenta. Mi orgullo, mi clasismo, me impidieron ver lo que él veía en ti». La mujer se secó una lágrima con dignidad. «Cuando leí su diario, esas palabras sobre ti, finalmente entendí. Eduardo nunca fue tan feliz como cuando estaba contigo. Nunca lo había visto así con nadie». Dejó la cajita sobre el escritorio. «No te pido que me perdones. Sé que te hice mucho daño. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo por qué mi hijo te amaba tanto». Y tenía razón. Lucía sentía un torbellino de emociones contradictorias.
Tantas noches había soñado con este momento, con Mercedes reconociendo su valor, pidiendo disculpas. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo veía a una mujer rota, que había perdido a un hijo, y estaba a punto de ver al otro ir a prisión. ¿Sabe por qué nombré este lugar en honor a Eduardo?, preguntó Lucía suavemente. No solo porque era su sueño, sino porque él creía en las segundas oportunidades. Creía que todos merecemos la oportunidad de sanar, de ser mejores. Se levantó y rodeó el escritorio, sentándose en la silla junto a Mercedes. Este centro no es solo para curar enfermedades físicas. También queremos sanar heridas más profundas, las del alma. Mercedes la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Estamos empezando un programa de apoyo para adultos mayores, explicó Lucía. Muchos están solos, abandonados. Necesitan compañía, sentirse útiles. Hizo una pausa. Necesitamos voluntarios que tengan experiencia en gestión, en organización. Alguien que pueda ayudarnos a estructurar el programa adecuadamente. Los ojos de Mercedes se abrieron con comprensión. ¿Me estás ofreciendo? Una oportunidad, completó Lucía. No por mí, ni siquiera por usted. Por Eduardo, porque es lo que él habría hecho. Las lágrimas que Mercedes había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No lo merezco. No se trata de merecer, respondió Lucía. Se trata de sanar. Todos necesitamos sanar. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era el doctor Ramírez. Perdón por la interrupción, dijo, notando inmediatamente a Mercedes. Ah, señora Montero, qué sorpresa. Doctor Ramírez, saludó Mercedes con una inclinación de cabeza. Traigo noticias importantes, continuó Ramírez, dirigiéndose principalmente a Lucía. Acabo de recibir una llamada de los laboratorios Miller en Estados Unidos. Quieren asociarse con nosotros para desarrollar una versión mejorada del polímero. Ofrecen financiamiento completo y acceso global a la tecnología, con la condición de que tú dirijas el proyecto de investigación aquí en Latinoamérica. Lucía se quedó sin aliento. Pero yo no soy investigadora. Apenas estoy estudiando medicina. Eduardo siempre dijo que tenías un instinto natural para la investigación, respondió Ramírez con una sonrisa. Además, yo estaré ahí para guiarte. Pero necesitan una respuesta pronto. Es una oportunidad increíble, murmuró Lucía, abrumada por las posibilidades. Podríamos expandir el alcance del polímero, llegar a más hospitales públicos. Exactamente lo que Eduardo hubiera querido, asintió Ramírez. Mercedes, que había escuchado todo en silencio, se levantó de repente. Deberías aceptar, Lucía. Es tu momento. Había algo en su voz, un tono de orgullo que nunca antes Lucía había escuchado dirigido hacia ella. Lo pensaré, respondió. Necesito consultar con el equipo, ver cómo reorganizaríamos el trabajo aquí. Siempre poniendo a los demás primero, observó Mercedes con una sonrisa triste. Ahora entiendo por qué Eduardo decía que eras la persona más desinteresada que había conocido. El resto del día transcurrió en un borrón de actividad. Lucía analizó la propuesta con Julia y el equipo médico. Hizo llamadas, revisó documentos. A las 7:30 de la tarde, cuando finalmente terminó su jornada, estaba agotada pero extrañamente energizada. Al salir del centro médico, se sorprendió al ver a Mercedes esperando en una banca cercana. «Señora Mercedes, pensé que se había ido hace horas». La mujer mayor se levantó con cierta dificultad. «Quería hablar contigo una vez más, sin interrupciones. ¿Puedo invitarte un café? Hay una cafetería en la esquina». 20 minutos después, sentadas frente a 2 tazas de café humeante, Mercedes finalmente dijo lo que había venido a decir. «He vendido mi apartamento. Me mudaré el mes que viene a una residencia para adultos mayores». «Lo siento», respondió Lucía, genuinamente sorprendida. No sabía que su situación económica era tan... «No es por dinero», interrumpió Mercedes. «Todavía tengo lo suficiente gracias a la asignación que Eduardo me dejó. Es solo que... la casa está tan vacía. Ricardo en la cárcel. Eduardo...» Su voz se quebró. «No soporto la soledad». Lucía sintió una punzada de empatía. Ella conocía bien esa soledad. La había vivido intensamente durante los meses posteriores a la muerte de Eduardo. «Entiendo», dijo simplemente. «La soledad puede ser insoportable.
Por eso estoy aquí, continuó Mercedes. Quiero aceptar tu oferta. Ser voluntaria en tu centro médico. No por caridad o para sentirme mejor conmigo misma, sino porque necesito un propósito. Necesito sentir que aún puedo hacer algo útil con lo que me queda de vida. Lucía estudió el rostro de la mujer que tanto la había herido en el pasado. Ya no veía arrogancia ni desprecio, solo vulnerabilidad y un deseo sincero de cambio. El programa comienza el lunes próximo, dijo finalmente. Necesitará llenar algunos formularios, asistir a una orientación. Estaré allí, prometió Mercedes con una determinación que recordaba a la de su hijo. Puntual. Mientras caminaban juntas hacia el estacionamiento, Mercedes se detuvo de repente. «Hay algo más que deberías saber», dijo, mirando directamente a Lucía. Ricardo confesó. ¿Confesó? Lucía sintió que el mundo se detenía. Sí, a través de su abogado. No fue premeditado, según él. Discutieron esa mañana por el teléfono. Eduardo lo amenazó con denunciarlo por el desvío de fondos. Ricardo sabía que Eduardo tomaría esa carretera de montaña para ir al hospital. Solo tuvo que pagar a un mecánico para que manipulara los frenos. Lucía se tambaleó, apoyándose contra un muro cercano para no caer. Mercedes continuó, las palabras saliendo como si hubiera contenido el secreto demasiado tiempo. Me lo confesó a mí primero hace 3 semanas. Estaba ebrio, desesperado. Dijo que nunca quiso matarlo, solo asustarlo, hacer que tuviera un accidente menor. Su voz se quebró. Mi propio hijo, mi Ricardo. ¿Por qué me dice esto ahora?, logró preguntar Lucía, sintiendo que el dolor de la pérdida de Eduardo se renovaba con esta terrible confirmación. Porque mereces saber la verdad. Y porque ya no puedo cargar sola con este secreto. Mercedes se secó una lágrima. Ya he hablado con la policía. Mi testimonio se sumará al caso. Lucía cerró los ojos, intentando procesar esta nueva información. Una parte de ella siempre había sospechado que el accidente no había sido tan accidental, pero la confirmación era devastadora. Eduardo solía decir, murmuró finalmente, que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Que cargar con el odio es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Mercedes la miró con asombro. Siempre tan sabio, mi Eduardo. Voy a necesitar tiempo, dijo Lucía, para procesar esto, para encontrar una forma de seguir adelante sabiendo lo que sé ahora. Lo entiendo, asintió Mercedes. Solo quería que supieras que, pase lo que pase con Ricardo, yo te apoyaré. Me tomó perderlo todo para darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida. Se despidieron con un gesto incómodo, a medio camino entre un apretón de manos y un abrazo que ninguna de las dos se atrevió a completar. Demasiada historia, demasiado dolor entre ellas todavía. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del centro médico, se había negado a vivir en la mansión que Eduardo le había dejado, donándola para convertirla en un hogar para niños sin recursos. Sacó el broche de plata que Mercedes le había entregado. Lo sostuvo bajo la luz, admirando su delicada artesanía. Un corazón de plata, tan simbólico del amor que Eduardo había repartido generosamente durante su vida. Te extraño cada día, susurró a la fotografía de Eduardo en su mesita de noche. Pero estoy viviendo, mi amor. Estoy construyendo algo hermoso con lo que me dejaste. Antes de apagar la luz, tomó una decisión. Aceptaría la propuesta de los laboratorios Miller. Dirigiría la investigación para expandir el alcance del polímero. Terminaría su carrera de medicina. Continuaría desarrollando el centro médico. Y quizás con el tiempo, encontraría una manera de sanar completamente. De perdonar, incluso a Ricardo. No por él, sino por ella misma. Porque como Eduardo siempre decía, la vida era demasiado corta para cargarla con odio. Con esa resolución en mente, Lucía finalmente se durmió, sosteniendo el broche con forma de corazón en su mano. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con la muerte de Eduardo, sino con su vida juntos, con su risa, con sus sueños compartidos, con el amor que seguía vivo a través de cada vida que ella tocaba en su nombre. Y en algún lugar, quizás, Eduardo sonreía. 5 años después, la luz dorada del atardecer se filtraba a través de los amplios ventanales del auditorio
iluminando a las casi 300 personas reunidas para la inauguración del Hospital Universitario Eduardo Montero. Entre los asistentes se encontraban médicos renombrados, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, estudiantes de medicina y, lo más importante para Lucía, decenas de personas humildes del barrio donde ella había crecido. A sus 33 años, la doctora Lucía Vega ya no era la joven insegura que había llegado temblando a la mansión de los Montero. Con su bata blanca impecable y el estetoscopio colgando del cuello, se movía con la confianza tranquila de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. 2 minutos, doctora, le informó uno de los organizadores. Ya casi es su turno de hablar. Lucía asintió, sintiendo el familiar aleteo de nervios en el estómago. 5 años de trabajo incansable habían culminado en este momento. El pequeño centro médico que había iniciado con los $2 millones que Eduardo le dejó, se había convertido en un hospital de referencia nacional, con capacidad para atender a miles de pacientes de escasos recursos. Desde la primera fila, Julia le sonrió dándole ánimos. Ahora era la directora de enfermería del hospital y la madrina de Sofía, la hija de 2 años de Lucía. Junto a Julia estaba Mercedes, quien a sus 70 años seguía coordinando con sorprendente energía el programa de voluntariado para adultos mayores que había ayudado a crear. La relación entre Lucía y Mercedes había evolucionado lentamente, desde una tensa cordialidad inicial hasta un genuino afecto mutuo. Nunca sería una relación madre-hija tradicional, pero habían encontrado una forma de honrar la memoria de Eduardo construyendo juntas algo significativo. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, tengo el honor de presentar a la fundadora y directora médica de esta institución, la doctora Lucía Vega de Montero. Los aplausos llenaron el auditorio mientras Lucía subía al escenario. Respiró profundamente y observó los rostros expectantes ante ella. En la última fila, cargando a la pequeña Sofía en brazos, distinguió a Martín, su esposo desde hacía 3 años, quien le dedicó una sonrisa de aliento. El pediatra había llegado a su vida cuando ella menos lo esperaba, trayendo una ternura y comprensión que la ayudaron a abrir nuevamente su corazón. Buenas tardes a todos, comenzó Lucía, su voz clara y firme resonando por los altavoces. Hace exactamente 8 años y 2 meses, un hombre extraordinario partió de este mundo dejando un vacío imposible de llenar. Su nombre era Eduardo Montero. Hizo una pausa, permitiéndose sentir plenamente el momento. Eduardo soñaba con un sistema de salud donde la calidad de la atención médica no dependiera del tamaño de la billetera del paciente. Donde un niño de un barrio marginado pudiera recibir el mismo tratamiento que el hijo de un millonario. Ese sueño parecía imposible en un mundo obsesionado con el lucro y las diferencias sociales. Señaló hacia las puertas principales del hospital, visibles a través de los ventanales. Sin embargo, hoy estamos aquí, inaugurando no solo un edificio con equipamiento de última generación, sino un símbolo de lo que es posible cuando el amor y la compasión se anteponen al beneficio económico. El público escuchaba en respetuoso silencio. Lucía continuó. Este hospital ofrece atención gratuita a quienes no pueden pagar y utiliza los ingresos de quienes sí pueden para subsidiar a los demás. Nuestros médicos atienden por vocación, no por ambición. Nuestros investigadores trabajan para salvar vidas, no para enriquecerse con patentes exclusivas. Sus ojos se desviaron hacia una vitrina en el vestíbulo, donde se exhibía un dispositivo médico que parecía un pequeño contenedor transparente con componentes tecnológicos. El polímero biodegradable que Eduardo desarrolló junto al Dr. Ramírez ya ha salvado más de 10.000 vidas en todo el continente. Corazones que antes no habrían llegado a tiempo para un trasplante, ahora pueden transportarse durante 72 horas manteniendo su viabilidad. Esa tecnología, que podría haber generado ganancias millonarias si se hubiera manejado con fines puramente comerciales, está disponible hoy para cualquier hospital público que la necesite. Mercedes, en la primera fila, se secó discretamente una lágrima. El doctor Ramírez, ahora de cabello completamente blanco, asintió con orgullo. Pero este hospital no es solo sobre tecnología e infraestructura, continuó Lucía. Es sobre personas, sobre segundas oportunidades, sobre transformar el dolor en propósito. Su mirada recorrió las primeras filas,
donde se sentaban antiguos pacientes del centro médico original. Una adolescente que había llegado embarazada y ahora estudiaba medicina. Un anciano que había recuperado la movilidad gracias a prótesis gratuitas. Una familia completa que se había salvado de la tuberculosis. «Todos tenemos una historia», dijo Lucía, su voz adquiriendo un tono más íntimo. «La mía comenzó en un barrio a pocas cuadras de aquí. Mi madre limpiaba casas para que yo pudiera estudiar. Soñaba con ser enfermera, pero la vida me llevó por caminos inesperados». Hizo una pausa, permitiendo que los recuerdos fluyeran. «Conocí a Eduardo cuando ambos éramos muy jóvenes. Él provenía de una familia adinerada. Yo apenas tenía para comer. El mundo nos decía que no pertenecíamos juntos, que las diferencias sociales eran insuperables». Miró directamente a Mercedes, quien le devolvió la mirada con una mezcla de arrepentimiento y afecto. «Durante años luché contra prejuicios y desprecios. Me sentí inferior, indigna. Cuando Eduardo murió, creí que todo estaba perdido, que volvería al mismo lugar de donde había salido, sin futuro, sin esperanza». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso de inmediato. «Pero Eduardo había plantado una semilla en mí, la semilla de la confianza en que todos merecemos dignidad, respeto y oportunidades. Esa semilla ha crecido hasta convertirse en lo que ven hoy. Un hospital que atiende a más de 100.000 pacientes al año, una facultad de medicina que ha graduado a 30 jóvenes de escasos recursos con becas completas y un centro de investigación que desarrolla tecnologías médicas accesibles para todos». Los aplausos estallaron espontáneamente, interrumpiendo su discurso por unos momentos. Cuando se calmaron, Lucía continuó con renovada emoción. «Pero lo más valioso que hemos construido aquí no son paredes ni equipos. Es una comunidad, una familia extendida donde cada persona, desde el cirujano más especializado hasta el personal de limpieza, es igualmente valorada y respetada». Su mirada se dirigió hacia el fondo del auditorio, donde un grupo de voluntarios, muchos de ellos adultos mayores del programa iniciado por Mercedes, escuchaban con atención. «Este hospital demuestra que es posible sanar no solo cuerpos, sino almas. Que es posible transformar el dolor en propósito, la pérdida en legado, el rencor en perdón». Lucía respiró profundamente antes de continuar. «Hace 5 años, cuando el primer centro médico abrió sus puertas, atendimos a 23 pacientes el primer día. Recuerdo cada uno de sus nombres. Eran personas que habían sido rechazadas en otros lugares por no tener seguro médico o dinero suficiente. Personas a quienes el sistema les había dicho que sus vidas valían menos que otras». Se detuvo un momento para controlar la emoción. «Hoy, esas mismas personas están aquí, celebrando con nosotros. Algunos se recuperaron completamente. Otros se convirtieron en voluntarios. Todos son parte de nuestra familia». Señaló hacia una pared lateral donde colgaba un enorme retrato de Eduardo. «Mi esposo solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos, que el verdadero éxito no se mide en cifras bancarias, sino en vidas transformadas». Su voz adquirió un tono más firme, más apasionado. «Este hospital no es solo un monumento a la memoria de Eduardo. Es un desafío a un sistema que valora más el dinero que la compasión. Es una invitación a reimaginar la medicina, la sociedad y las relaciones humanas. Es la prueba viviente de que otro mundo es posible». Los asistentes se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Lucía esperó a que se calmaran antes de continuar. «Y ahora, me complace anunciar que el Hospital Universitario Eduardo Montero expandirá sus operaciones a 3 provincias más durante el próximo año. Gracias a la generosa donación de la Fundación Montero, presidida por la señora Mercedes Montero, abriremos clínicas satélites que llevarán atención especializada a comunidades rurales que nunca han tenido acceso a servicios médicos adecuados». Mercedes, visiblemente emocionada, recibió una ovación especial del público. «Además», continuó Lucía, «nuestro programa de becas duplicará su capacidad, permitiendo que 60 nuevos estudiantes de bajos recursos inicien sus estudios de medicina, enfermería y tecnología médica el próximo semestre». Más aplausos llenaron el auditorio. «Por último, pero no menos importante, me enorgullece anunciar que el polímero biodegradable desarrollado por Eduardo y el Dr. Ramírez ha sido seleccionado por la Organización Mundial de la Salud como tecnología esencial para regiones en desarrollo.
Esto significa que hospitales en África, Asia y América Latina recibirán equipos y capacitación para implementar esta técnica que salvará miles de vidas más. La ovación fue ensordecedora. El doctor Ramírez, visiblemente emocionado, recibió abrazos y felicitaciones de quienes lo rodeaban. Cuando el público finalmente se calmó, Lucía adoptó un tono más íntimo para sus palabras finales. Quiero terminar con una historia personal. Hace 4 años, cuando apenas comenzábamos el centro médico original, una noche me quedé sola en mi oficina, abrumada por las deudas, los obstáculos burocráticos y las críticas de quienes decían que nuestro modelo era insostenible. Estaba a punto de rendirme. Hizo una pausa, recordando vívidamente ese momento de desesperación. Esa noche, encontré una nota que Eduardo había dejado en un libro que yo acababa de comenzar a leer. La nota decía: cuando sientas que no puedes más, recuerda por qué empezaste. Recuerda a la niña que no pudo despedirse de su madre porque no había ambulancias disponibles en su barrio. Recuerda al anciano que perdió la vista por falta de un tratamiento que costaba menos que una cena en un restaurante de lujo. Y luego, sigue adelante. Porque cada paso que das, por pequeño que parezca, puede ser el que salve una vida. Su voz se quebró por la emoción, pero continuó. Esa noche decidí que, sin importar los obstáculos, seguiríamos adelante. Al día siguiente, recibimos a nuestra primera paciente de emergencia. Una niña de 8 años con apendicitis aguda, que había sido rechazada en 3 hospitales por falta de seguro médico. La operamos esa misma mañana. Hoy, esa niña está en primer año de medicina, con una beca completa de nuestra fundación. Señaló hacia una joven adolescente en la tercera fila, quien se levantó tímidamente entre aplausos. Ese es el legado de Eduardo. No son los edificios, ni el equipamiento, ni siquiera el polímero que lleva su nombre. Es cada vida salvada. Cada familia que no tiene que enfrentar la pérdida de un ser querido por falta de recursos. Cada joven que puede estudiar y convertirse en quien está destinado a ser, sin que su código postal determine sus oportunidades. Lucía respiró profundamente, mirando a todos los presentes. Les agradezco a todos por estar aquí hoy. A cada donante, voluntario, médico, enfermera, personal administrativo, y especialmente a los pacientes que confiaron en nosotros cuando solo éramos un sueño en un edificio alquilado. Su mirada se detuvo en Martín, quien sostenía a la pequeña Sofía con ternura. La niña, con sus ojos idénticos a los de Eduardo, le devolvió una sonrisa inocente. Y gracias a mi familia, tanto la de sangre como la que he formado en este camino, a Julia, mi hermana del alma, a Mercedes, por demostrar que nunca es tarde para cambiar y sanar, a Martín, por acompañarme en esta misión y por traer nueva luz a mi vida, y a mi hija Sofía, quien me recuerda cada día que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su voz se mantuvo firme para las últimas palabras. Declaro oficialmente inaugurado el Hospital Universitario Eduardo Montero. Que sus puertas permanezcan siempre abiertas para todos, sin distinción ni condición. Porque como Eduardo siempre decía, la salud no es un privilegio, es un derecho. La ovación fue instantánea y abrumadora. Todos los presentes se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo y emoción. Algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban, compartiendo la intensidad del momento. Mientras bajaba del escenario, Lucía fue interceptada por Mercedes, quien la envolvió en un abrazo inesperado pero sincero. «Lo lograste», susurró la mujer mayor. «Eduardo estaría tan orgulloso». «Lo logramos», corrigió Lucía suavemente. «Todos nosotros». Martín se acercó con Sofía en brazos. La niña extendió sus pequeñas manos hacia su madre, quien la tomó con amor. «¿Mami hizo un buen discurso?», preguntó Lucía a su hija. «Muy bonito», exclamó la pequeña con entusiasmo infantil. «¿Ahora vamos a curar a más personas?». Lucía intercambió una mirada con Martín, ambos conmovidos por la inocente pregunta. «Sí, mi amor», respondió Lucía. «Vamos a curar a muchas, muchas personas». Mientras caminaban juntos hacia la recepción donde se serviría un brindis, Lucía se detuvo un momento frente al retrato de Eduardo. El artista había capturado perfectamente su mirada amable y su sonrisa tranquila. «Lo hicimos, mi amor», susurró. «Tu sueño está vivo y sigue creciendo». Esa noche,
Cuando todos los invitados se habían marchado y el nuevo hospital quedó en silencio, Lucía recorrió los pasillos vacíos con una sensación de paz que rara vez había experimentado. En cada sala, en cada consultorio, podía imaginar las vidas que serían salvadas, las esperanzas renovadas, los dolores aliviados. Al llegar a la azotea, contempló las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Desde allí podía ver el barrio donde había crecido, donde su madre había luchado para darle un futuro mejor, donde había conocido tanto la pobreza como la discriminación. Sacó de su bolsillo el pequeño broche de plata con forma de corazón que Mercedes le había entregado años atrás. Lo sostuvo bajo la luz de la luna, recordando el largo camino recorrido desde aquel día en que fue expulsada de la mansión Montero con solo una maleta desgastada y un sobre con unos pocos billetes. A veces las peores tragedias nos llevan a los mejores destinos, murmuró, recordando otra de las frases favoritas de Eduardo. El viento cálido de la noche pareció susurrar una respuesta. Por un breve instante, Lucía sintió la presencia de Eduardo, tan real como si estuviera a su lado, compartiendo este momento de triunfo. «Estás aquí, ¿verdad?», susurró. «Siempre has estado». Y en el silencio de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía tuvo la certeza de que algunos amores son tan poderosos que ni siquiera la muerte puede destruirlos. Que algunos legados son tan profundos que continúan expandiéndose, tocando vidas y transformando realidades mucho después de que su creador haya partido. En ese momento, la doctora Lucía Vega de Montero, antes la humilde hija de una empleada doméstica, ahora directora de un hospital de referencia nacional, comprendió que la verdadera riqueza nunca había estado en los $2 millones que Eduardo le había dejado, sino en la visión de un mundo más justo y compasivo que ambos habían compartido. Un mundo que, paso a paso, estaban ayudando a construir.